Hola compañeros, en este video es como el último o el anterior que vimos del ejemplo de un metal que tiene una cierta masa y un calor. Un metal que tiene una masa en gramos y una temperatura y lo mete dentro de agua, y esta agua también tiene su temperatura inicial, y después de agregar el metal, entonces la temperatura del agua cambia, temperatura final aquí. Entonces que estamos viendo es una transferencia de energía aquí que se baja y aquí que suba. Al final la temperatura de los dos van a ser igual, pero la diferencia es a donde empieza la temperatura 1 y termina, y igual con el otro, que está inverso, que ya hemos hablado de que el inverso, digamos, la energía de metal baja y la energía del agua suba. Entonces, si tenemos 30 aquí, es menos 30 aquí. Si pierde 50 aquí, gana 50 aquí. Ok, entonces vamos con la tabla para empezar a agregar información. Ok, primero tenemos masa. Después tenemos la temperatura inicial. Después la temperatura final. El cambio en temperatura. El calor específico. Y igual vamos a agregar Q. Entonces tenemos agua. Vamos a poner agua y metal. Ok. Aquí es nuestro banco de info. Ok. Tenemos acá. Aquí todo organizado y medio bonito. Ok. Ahí tenemos. Ahí todo. Vamos a agregar el info para después meterlo en nuestra ecuación, que es el Q. Energía es igual a masa por calor específico por cambio de temperatura. Y en esta ecuación voy a poner en rojo todo lo del metal. Tenemos que determinar el calor específico del metal, del hierro. Entonces tenemos que especificar esta. Al final queremos que el calor específico del metal es igual a Q sobre masa por cambio de temperatura. Eso es el final. Entonces vamos agregando información y de ahí vamos. Agua en azul. Ok. Empezamos una muestra de 110 gramos de hierro. Ok. 110 gramos de hierro. Es nuestra masa. 110. A 55,5 Celsius. Aquí está su temperatura inicial. 55,5 Celsius. Hace que la temperatura de 100 mililitros de agua, ok, hay un truco ahí. Lo busqué en internet, no en el texto, pero agua pura tiene un peso que es igual a mililitros, es 1 a 1. Entonces 1 mililitro de agua es igual a 1 gramo. Eso lo conseguí en internet. Entonces igual si hay 150 mililitros de agua, hay 150 gramos de agua. Entonces ese 150 mililitros de agua es igual a 150 gramos. La masa del agua
150 gramos. El agua cambie de 23 a 25,5. Entonces aquí está el inicial y la final. La temperatura inicial del agua 23,0 Celsius. La temperatura final 25,5 Celsius. Determina el calor específico del hierro en joules por gramos Celsius. Ok, vamos agregando el lógico para terminar la caja al banco de información. Y tenemos que recordar que la energía que transfirió desde el metal al agua va a ser el inverso. Y tenemos que recordar que la temperatura del metal, cuando está agregado al agua, va a llegar a la misma temperatura. El agua y el metal van a llegar a la misma temperatura. Entonces, si la temperatura final si la temperatura final del agua era 25,5 Celsius, igual la temperatura final del metal llegó igual a 25,5. Entonces ahora vamos a calcular la diferencia o el cambio en temperatura. Para el agua tenemos 2,5 Celsius. Y para el metal tenemos menos 30,0 Celsius. ¿Por qué menos 30? Porque se bajó, perdió, la temperatura se bajó. Aquí subió, entonces aquí también voy a poner positivo para distinguir que ganó, su temperatura subió. El calor específico del agua ya sabemos porque está en su apéndice del libro y también en la presentación, es 4,184 joules por gramos Celsius. El calor específico del metal, ¿cuál es? No sabemos. No hay una manera de saber, porque ese es que tenemos que determinar. El calor específico no sabemos. ¿Cuál es el Q del agua? Tampoco. No sabemos. La energía del agua, no sabemos. ¿Cuál es la energía del metal? Tampoco sabemos. Ok. Entonces no sabemos. No sabemos el Q del agua. No sabemos el Q de metal. Y no sabemos el calor específico de metal. Gracias a esta ecuación podemos por lo menos resolver el Q del agua, porque solo faltamos un dato. Solo tenemos que aplicar estos números y lo vamos a sacar. Tomando en cuenta otra vez esta ley aquí de que la cantidad de energía que tiene el agua va a ser el inverso del metal, sabemos que cualquier dato que ponemos aquí para el Q del agua automáticamente nos dice el inverso del metal. Entonces eso va a ser positivo, eso va a ser negativo. Así es. Entonces vamos a resolver el agua. Lo hago en azul. Entonces el Q del agua es igual a ¿qué? Masa por calor específico por cambio en temperatura. Entonces el Q de agua es igual a su masa, que es 150 gramos. El viento tiró mi puerta. Ok, 150 gramos por calor específico del agua, que es 4,184 joules por gramos Celsius. Y este multiplicado por el cambio en temperatura, que fue del agua
vamos a distinguir aquí 2,5 Celsius. Después de poner esto en la calculadora, el Q del agua es igual a ver, voy a meterlo en la calculadora y es 1569. So, gramos Celsius. Quedamos con joules. Ok, 1569 joules. Entonces sabemos de una vez que el inverso de energía para metal, el Q de metal, es menos 1569 joules. Ok, hay que tomar una cosita en cuenta, que es, aquí tenemos dos cifras significativas, aquí tenemos 4, aquí tenemos 2, entonces vamos con dos cifras significativas. Eso nos dice que tenemos que escribirlo en notación científica, que es 1, 2, 3. So, 1,6 por 10 a la 3. Okay, el Q de agua es igual así. Y el inverso, entonces, del metal, Q de metal es igual a menos 1,6 por 10 a la 3. Ok, entonces ya tenemos la energía del agua. Entonces resolvemos para la energía del metal. Solo para meter esa información en nuestro banco. Aquí tenemos el cruz menos. Voy a borrar esta porque ya sabemos. Ok, entonces ya es menos 1,6 por 10 a la 3 joules. Y joules. Ok, y con el agua sabemos que, voy a borrar aquí, tenemos todo para el agua, es 1,6 por 10 a la 3 joules. Ahora, terminamos lo de metal para resolver qué era el calor específico. Entonces, el calor específico de metal es igual a su energía sobre masa por su cambio en temperatura. Entonces, el calor específico es igual a su energía, que es menos 1,6 por 10 a la 3 joules. Joules por, siempre está expresado joules, ok, sobre masa, su masa que era aquí 110 gramos, ok, por, ¿qué tenemos? Cambio en temperatura, entonces menos 30,0 Celsius. Ok, voy a meter esto en mi calculadora, un segundo. Ok, ya tengo la respuesta. Solo vamos a ver cuántas cifras significativas vamos a utilizar. Aquí tenemos 2, aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 3, entonces vamos con 2. Ok, nuestra respuesta sería en joules sobre gramos Celsius, sería 0. Bueno, en mi calculadora salió así, 0,4848 y siga así, 48 y siga.
pero solo vamos con dos cifras significativas. Entonces, el calor específico de metal es igual a 0,48 joules sobre gramos Celsius. Y ahí estamos. Suerte.